Hello, good Hola, morning, good afternoon, buen and good día, evening to buena all. tarde, Thank buena you noche, very much donde for quiera que se joining us encuentren. today Muchísimas gracias for por a tax and acompañarnos el día de development hoy session on carbon para la sesión pricing de in desarrollo emerging and fiscal developing sobre los economies, precios opportunities and en las challenges. economías I am emergentes, the head of the oportunidades y Tax and desafíos. Environment Unit Yo at the soy Center la for Tax jefa de la Policy and unidad Administration with the de OECD, and I'm delighted to be your moderator for fiscalización this ambiental session. en la OCDE. Es un gusto ser la Um, moderadora de la and sesión de so, hoy. as you may know or not, the No sé si OECD has sepan, a la long-standing record OCDE in tracking and desde hace analyzing carbon muchos pricing años ha efforts across a monitoreado diverse range of los jurisdictions. esfuerzos And over the fiscales en years, we've diferentes continuously jurisdicciones. expanded our Con country el paso de coverage, los with años now hemos ido reaching expandiendo la cobertura de 79 países. Hoy countries día as of llegamos a 2024, 79 with more países a coverage partir de of emerging 2024. and developing Damos countries, más and cobertura a las we hope to economías en continue desarrollo y doing so. emergentes y esperamos seguir haciéndolo. Carbon pricing is a key mitigation El policy for esquema de many precios countries. actual es una medida de Notably, it is mitigación para lauded varios for países, its cost principalmente effectiveness debido a and su gran revenue costo generating efectividad, potential, among gran many other potencial de advantages. But of generación de course, it sits recaudación, así in a como otras ventajas. Ahora, broader desde luego, que climate también change mitigation policy packages, se usually rige that a is paquetes de comprised of mitigación other policy climática que suelen instruments, estar including conformados por regulatory otras measures políticas que incluyen medidas and regulatorias, other price and non-price based instruments. así como otras Today, we will iniciativas have basadas a en rich set esquemas de of precios y no. presentations, El día de hoy tendremos varias starting presentaciones, by our own Insa Hanshuk, who is a empezando por junior Hans economist Schuck, in the Tax and Environment economista Unit. junior en la She unidad will share with you the latest fiscal ambiental. insights from our recently Nos va a published compartir report, los datos más Pricing Greenhouse recientes Gas Emissions del 2024, Gearing Up to reporte Bring que fue Emissions Down, publicado recién del with a focus 2024 on emerging acerca and de emisiones developing con un enfoque economies. en las She will economías then be emergentes y en followed desarrollo. by two Después expert speakers nos van a acompañar that we're dos very lucky to have with us oradores today. expertos. The Tenemos la suerte de first contar con ellos hoy. intervention will La be primera by intervención Charlene Hemorrhage correrá a from cargo South de Charlene Africa, Hammerich who de is the Sudáfrica, Director for Environmental and Fuel Taxes at the National directora de Treasury Impuestos in South Ambientales y el Africa. Combustible Her del Tesoro Nacional responsibilities de include Sudáfrica. economic Sus research, policy responsabilidades analysis incluyen to inform análisis the de design políticas and e investigación implementation of económica environmental para taxes informar el and diseño e carbon implementación de taxation. impuestos Ms. ambientales. Hamrad has represented La South señora Africa Hammerich in ha the representado a UNFCCC Sudáfrica climate en finance negotiations and led the las review of the draft negociaciones nationally climáticas ante las determined Naciones Unidas contribution y también commitments on behalf of the en los Presidential compromisos Climate Commission de 2021. la So we're very Comisión delighted Climática to del have 2021. Es un this gusto expert who enorme para has nosotros contar con esta experta. several years, over a decade of Ella tiene más experience de in una this space. década de experiencia Followed en este by campo. Charlene, Después we'll also have de Charlene Paul Butar viene from Paul Indonesia, Buttar de who has Indonesia, more than 32 years of con professional más de treinta y experience and dos has años de been involved experiencia in various laboral. sectors such as Ha participado en transportation, diferentes sectores energy-related air como el pollution, waste, transporte, renewable energy, and contaminación climate change. aérea, He has been involved in policy desperdicios, cambio development, climático, energías advocacy, renovables. Ha advisory, and trabajado investment, en in particular asesoría, related to carbon reduction inversiones, projects, renewable energy, particularmente energy vinculado a efficiency, energías and renovables, industrial proyectos decarbonization. de He has provided descarbonización. inputs to government Ha institutions, dado among asesoría a others, instituciones Ministry of gubernamentales, Energy and Mineral al Resources, Ministry of Ministerio de Finance, and Energía, de Ministry of Recursos Environment and Forest, Minerales, al Forestry, Ministerio de Finanzas, etc. del So, Ambiente, we're very also Forestal, honored to entre have Paul muchos with otros. us. And Es un gusto as you see, enorme we're in contar very con good su hands, and I participación el look día de hoy. forward Como pueden to ver, the estamos en discussion excelentes that manos. ensues. So, Estamos for you to atentos be a las engaged conversaciones. with us, to engage with us, Gracias por please use su the chat participación y function si quieren to ask hacer us questions, and preguntas we'll try to o take them up comentarios, utilicen la after función each del chat intervention, and you'll also have a y chance en to particular la interact with función de us at the preguntas y end of respuestas. the De todas maneras, presentations. esperamos tener And tiempo with al this, final I de will las pass the sesiones para que floor puedan to interactuar con los Insa, who will ponentes. present on Ahora le doy la OECD work palabra a on INSA, carbon quien va pricing a hacer and la pre-taxation. presentación Thanks. Insa, the del floor is trabajo que yours. ha realizado la Thank you. OCDE sobre este tema. Gracias. So I will swap Ya directly mi colega to presentó a las my personas oradoras y yo my presentation. voy a pasarme a mi presentación. I'm going to
present the latest trends of our Voy a report presentar pricing las últimas greenhouse gas tendencias emissions. de I nuestro would like to reporte start sobre with the context on emisiones de gases mitigating climate change and policies invernadero. here. Les voy a dar el Then I will contexto de las turn políticas de to mitigación y the después latest trends of hablaré de carbon las pricing últimas and tendencias en los precios al our carbono from our latest report pricing greenhouse gas emissions a partir de 2024. nuestro And in the very reporte end, más I reciente would de like to say 2024 some words on the para OECD's Inclusive finalmente Forum hablar on acerca del Carbon foro Mitigation Approaches. incluyente de Let mitigación me de start carbono de la first with the OCDE. context. Primero, les voy a dar So first contexto. of all, let me please emphasize that countries Quisiera today primero hacer hincapié have en el hecho de que los a países large en la toolbox to actualidad, choose climate en el change. There's a momento wide range de of policy abordar instruments el cambio that they climático, can existen adopt. muchos instrumentos And y the políticas que OECD, pueden we are adoptar. like En la categorizing them OCDE across multiple dimensions. hemos So here you can categorizado estos say segmentos en CB3 múltiples basically, dimensiones. Aquí policies podemos that ver were aquellas explicitly introduced to políticas que reduce GHG explícitamente emissions se introdujeron para such as carbon pricing, reducir carbon las taxes, emission emisiones de trading los systems, gases de and efecto policies that were introduced for invernadero, other reasons, aquellas but are still políticas relevant for climate también change para la mitigation, mitigación del such as, cambio for instance, climático, fuel como por excise taxes. ejemplo Then there's the los dimension of impuestos al market-based and combustible. non-market-based También instruments. está la dimensión de instrumentos And basados y finally, no there basados en el are mercado. policies. There's the Finalmente, dimension of policies that increase aquella compliance costs, dimensión de such políticas as que carbon aumentan pricing and los costos regulations, del or cumplimiento, como decrease las them, such as regulaciones al precio subsidies, del be it carbono, o for que los reducen green como or aquellos fossil subsidios, purposes. ya sea para Furthermore, combustibles fósiles. Lo que es más, today there's in principle no en la country that actualidad does not have implemented no a hay policy un that solo is país que climate no haya relevant. implementado But políticas the que no sean policy mix relevantes that para el clima. governments Pero choose la to adopt mezcla de varies políticas greatly que los across gobiernos countries, and decidan we adoptar find that it often varía reflects a entre los quite países, complex lo cual interaction a between menudo countries' climate refleja ambitions, las pre-existing interacciones conditions, complejas political entre los constraints, or compromisos, social los pressures. Let usar otra direct benefits diapositiva from para hablar pricing acerca de los emissions. beneficios So carbon directos pricing is a del core precio de las climate change emisiones. mitigation El policy. precio del It carbono es both una gran effectively and efficiently medida de reduces mitigación emissions by del cambio offering climático al flexibility and ofrecer as this flexibilidad, instrument ya que es un investment instrumento innovation basado en towards precios, low carbon también alternatives, lleva provides innovación ongoing e incentives, inversión alternativas, and brindando also it incentivos, can raise así government como revenues. puede And this aumentar la government recaudación revenues fiscal. are El quite aumento de important la to consider recaudación because in the end fiscal they es can be sumamente recycled importante porque to adopt realmente son gastos compensatory que se measures pueden for vulnerable actors in reciclar society. para apoyar actores For vulnerables instance, en la governments sociedad. Por may ejemplo, want to tal vez choose los to gobiernos compensate vulnerable quieran households elegir to alleviate compensar a the los financial hogares burden of the vulnerables carbon para pricing ayudar a aliviar instruments. la carga financiera que pueden generar And los finally, in instrumentos order to basados reap en un all of esquema these de direct precios al benefits carbono. of pricing Ahora, emissions, they're para of course percibir los accompanied by beneficios, like policy siempre alignment. deben For instance, the acompañarse de phasing una out alineación a la of política, fossil como fuel support. el And la- why is it important escalamiento del apoyo a to los combustibles fósiles. for ¿Por emerging qué and developing es economies to importante para consider las carbon economías pricing? emergentes y en Well, in the desarrollo end, considerar they are el not esquema de precios only al carbono? mitigating climate Primero, porque change, no solamente but se they're estaría mitigando el connecting a cambio wide range of climático, sino además sustainable conectando development goals. una So amplia we're not gama only de looking at objetivos de number desarrollo 13, sostenible, no but carbon solamente pricing el objetivo can also 13. help to El reduce precio, ponerle un precio al pollution. carbono puede ayudar And so, like también a conclude reducir la SDG number contaminación 3, aérea, it can, with mejorando the right design, el help to ODS like número 3 provide a través de affordable un and buen clean diseño energy, de también and ofrecer sustainable energía cities de and mejor communities. costo So we're looking para at tener segment 11. ciudades y And comunidades like as said, sostenibles, the el ODS non-direct ones is 11, first y tal como innovation se and others. indicó, también fomenta So la we're looking at a innovación. broad range of Así que SDGs se trata that de varios carbon pricing ODS can help to que achieve. se beneficiarán Having con given un you this esquema de precios context, al this carbono. overview, I would like Ahora, to move después de to haberles the dado este key contexto, findings of our quisiera hablar de latest los report principales pricing greenhouse gas hallazgos emissions 2024. de nuestro reporte más This is reciente the del first time that it's 2024. covering En esta 79 edición, por economies, primera 7 vez, more than the last abarcamos edition. 79 Together, they are economías, accounting 7 for más que en la última 82% of edición, y global GHG juntos emissions. con el 82% de todas And yeah, las emisiones de it's also the gases de first efecto edition that covers invernadero. the Y full también es la range of EU primera 27 edición countries. que So, abarca of los course, in this context, 27 this might be a little less relevant. países
The report itself de la región. also looks in El depth into reporte other además analiza subjects such as profundamente otros cross-border temas carbon pricing como instruments, los technical instrumentos expansions, like waste transfronterizos, incineration, and the expansiones public como acceptability and revenue potential of innovación carbon pricing. de inversiones. The report has two core Este indicators. reporte The ofrece effective dos carbon indicadores rates and the effective esenciales. energy Los, rating. Today, las I tasas will present efectivas mostly on the effective de carbon rates, and for this, el carbono. I would like to present some Y para eso, el día de hoy les methodological quiero considerations presentar before diving into consideraciones the actual metodológicas results. antes So, de hablar de los the resultados. effective carbon rates is essentially a very comprehensive way of Derechos approaching pricing Las tasas carbon de emissions, carbono and carbon emissions efectivas and son GHG la emissions. So they manera consider both más policies eficaz that de abordar intend las to put a políticas price on carbon, cuya like intención emission es trading implementar un systems and precio carbon taxes, al carbono, as well as impuestos al carbono y a policies las that are not emisiones, así como necessarily políticas que intended no to price carbon, but necesariamente tienen result el objetivo in the de poner un pricing of precio carbon al emissions. And these carbono, are the pero cuyo human trade resultado taxes here. es justamente Together, ese. they form the effective carbon Juntos rate. forman la And tasa based on the efectiva effective al carbon rate, carbono y we con also base en present esta the net tasa effective efectiva carbon rate, which presentamos is también una basically this tasa aggregate minus neta fossil que fuel subsidies, es which you can see here to your left here at the subsidio bottom. So as a negativo a result, los the effective combustibles carbon fósiles rate, the como red dot, en will la parte always be higher interior. than the net De esa effective carbon manera, rate en la if a tasa al country carbono has efectiva implemented SR siempre support more será fossil fuel menor que la consumption. So that is SR the interpretation neta. of these two Esa es la main indicators. interpretación de estos dos Now, principales first indicadores. key finding Ahora, el primer hallazgo of the main clave report del reporte overall central is that en términos there generales has es el not been a siguiente. change in coverage No ha of habido un emissions cambio de cobertura between en las 2021 and emisiones 2023. entre Emissions el are still 2021 y covered el at like 2023. Sigue 42% habiendo of una the cobertura countries assessed. del Nearly 42% de los países 27% are evaluados. covered by Alrededor del ETS or carbon tax, an 27% son explicit cubiertos por carbon el pricing ETS instrument. o por un impuesto However, this explícito finding al of carbono. installing No coverage obstante, el masks to a hallazgo certain de extent the esta actual cobertura en cierta underlying progress medida that is debe on the way. atacar el And this progreso is basically that subyacente there are que 15 estamos buscando. additional Básicamente significa que instruments hay 15 that are under instrumentos development adicionales and which que se can están achieve an desarrollando y que additional pueden coverage of nearly ayudar a 7% lograr to una like cobertura adicional de alrededor del 33.5%. You can see it in the figure 7%, on your right, como podemos ver of en la barra explicit del lado carbon derecho, pricing para instruments. aumentar So that is the first key la finding. cobertura de los The instrumentos second de key sistemas de finding precios. Ese es el is principal, el that primer the hallazgo. net effective Segundo carbon rate hallazgo fell clave from es que la tasa 2021 de to carbono neta 2023 from del 18 to 14 euros. 2021 That al is a substantial decrease. 2023 And tuvo what is una reducción underlying this change? sustantiva del Basically, during the 8%, lo cual energy quiere crisis decir of que básicamente durante 2022, la crisis energética del governments have 2022, adopted large los fiscal gobiernos packages empezaron a that adoptar were grandes like paquetes trying to fiscales shield vulnerable que actors in trataron de society, escudar mostly a los vulnerable households. actores vulnerables, And for this, especialmente a las empresas y a governments los decreased fuel hogares excise vulnerables en taxes esos and países por increased la reducción de los subsidies impuestos on a fossil los fuel combustibles y consumption. So aumentando this is the los orange part you see subsidios in al the figure. consumo de Here you see the combustibles arrows going fósiles, back como to the vemos left. en This is naranja where ahí the net en ECI, el the cuadro, overall average net hacia dónde va la has flecha decreased. el promedio. That No obstante, explicit también carbon explícitos, los taxes sistemas de ETS y are los impuestos stable, al they remain carbono resilient, se han they mantenido even estables increased a y little bit. resilientes, incluso This, incrementaron however, un has poquito, mostly happened lo cual, in sin embargo, developed ha countries, ocurrido principalmente en los while like países the desarrollados. decrease is true for the overall picture of all Ahora la covered reducción countries. es real, And especialmente now, si as vemos la promised, cobertura de todos a los specific países. view Ahora, on una vista específica developing and emerging economies. acerca de las What are the economías en findings here? desarrollo y So one emergentes para strong, ver los clear hallazgos. finding is that Un fuel excise hallazgo muy taxes claro es dominate que los net impuestos a ECIs los in these countries. combustibles This is dominan los generally SRs true, netos en but it's estas in naciones, lo cual particularly en true términos for generales developing and es emerging economies. cierto, pero You can see here particularmente se nota algo muy that marcado en in las developing economías and en emerging desarrollo. economies, it is En not las yet common economías emergentes y en to desarrollo aún no es price común carbon emissions ponerle un precio a explicitly. So las this is the lack emisiones of the dark de blue carbono color específicamente, in the como figure. vemos We en see azul that oscuro Bulgaria is a notable en el gráfico. Bulgaria, por exception because as ejemplo, an es European una Union excepción country, it porque is como un subject to país the de la EU Unión ETS, Europea está but in sujeta other countries, al this is like ETS, still pero en otras like naciones the rates are very low if there las is an tasas instrument siguen implemented. siendo In muy contrast to the lively bajas, columns, you can see that incluso for si es nearly que hay every un country instrumento in this figure, it is very hard implementado. to have a fuel Vemos excise en tax. el
con que cómo You've está la also distribución de seen países that y de there's igual still manera a high podemos fiscal apreciar burden que of sigue habiendo una gran carga fossil fuel fiscal support del in apoyo a emerging and combustibles developing fósiles countries en las versus like economías basically the emergentes y en gray vías de bar desarrollo. here. Como vemos en la barra gris. Just to name on this front also that we still also see también that LPG Quería consumption is recordarles que the el energy consumo source del with the gas highest licuado es la fuente energética subsidy per gigajoule, con el and a mayor lot of subsidio non-OECD por members gigajoule. Y tend to muchos de los países subsidize no miembros de la LPG OCDE tienden consumption a subsidiar el for their consumo de population. gas And while LPG this para might la not have a población. direct Y a pesar de que climate tal benefit vez no tiene un immediately, it for beneficio sure improves climático livelihoods inmediato, in these directo, communities. seguramente So sí this is mejora like las vidas de las comunidades. the figure on net Así effective que carbon rates for esta developing and es emerging economies. la And the imagen de second las arose naciones emergentes y en desarrollo. Y while explicit carbon pricing a is not pesar yet de que common, los it is precios on the al rise, carbono especially in explícitamente son emerging comunes, economies. están So aumentando here we especialmente en las see that economías about emergentes. Indonesia, we will hear much more Indonesia in nos va a detail contar from Paul in a muchísimo bit, más but y then we see detalles, also that Turkey, Ukraine, pero Brazil, India, vemos que Colombia have Turquía, are Ucrania, at different Brasil stages y of Colombia, por adopting ejemplo, national están en plans and diferentes legislation etapas de la to adopción de establish legislaciones y planes nacionales like a ETS in the para future or on the way to do establecer so. un And on ETS the en el carbon futuro, tax lo front, we que see that están por Mexico is hacer. also Vemos que developing México, a por ejemplo, también subnational está carbon desarrollando tax. There are un additional impuesto countries al carbono who subnacional. consider Hay otros países que ya explicit están carbon pricing. So considerando un both for esquema de carbon precios taxes and explícito al emission trading carbono systems, you see para that las here. emisiones y However, para el here carbono, are como like podemos ver no aquí. concrete Sin plans embargo, for meeting no yet. These hay countries are planes like subnational concretos declared entre ciertas discussing, entidades considering que implementing apenas están such tomando en consideración la instruments. implementación de estos And instrumentos. with these key findings, A let me través de estos turn back hallazgos, maybe bueno, ya después de hablar de to estos my very hallazgos first clave, slide of the quisiera volver tal vez a presentation, la primera diapositiva que reiterating les había that compartido. explicit Y carbon quisiera pricing and reiterarles que los precios specific explícitos taxes al on energy carbono y que consumptions and impuestos collective taxes are explícitos al only consumo one policy or one energético type son of apenas policy una instrument, política o un tipo de instrumento de política, but like others pero are implemented as well. a medida, And pero here se I would pueden like to implementar go to otras the también. inclusive Y ahora quisiera forum for pasar carbon al mitigation foro approaches, the incluyente OECD+. de enfoques de mitigación Initiative has climática. been implemented Esta in February iniciativa or launched in February lanzó 2023. There en were about febrero del 600 2023 con government alrededor de officials and delegates 600 joining funcionarios this y delegados launchment, and today gubernamentales near 60 member que countries have participaron en el joined this lanzamiento. Ya initiative. son The Inclusive Forum on casi Carbon 70 Mitigation países Approaches que is forman parte de la basically designed to iniciativa. help to Es un optimize the enfoque global diseñado impact of para ayudar emission a reduction optimizar el efforts impacto global de los esfuerzos by de reducción y de facilitating data mitigación, sharing facilitando el and intercambio de enabling datos y evidence-based mutual permitiendo learning and mutual understanding. también un And it aprendizaje provides a mutuo, platform comprensión for mutua, inclusive ofreciendo una multilateral dialogue. plataforma para el diálogo incluyente a nivel In multilateral. more practical terms, the Además, IFCMA en brings términos together a más diverse range of prácticos, countries on an unimos equal footing. una gran gama de It takes países, stock of mitigation policies and maps them también to the emissions aprovechando base. políticas de It estimates the mitigación, impacts of hace una mitigation policies on emissions, estimación de las and it políticas de further mitigación y de las explores methodologies for emisiones computing y carbon intensity explora of goods and metodologías sectors. para So diferentes through sectores. doing this, it A actually través connects de representatives esto from se these conectan los three key policy representantes communities: de las environment, tres tax, and comunidades structural climate clave, policy, las and it is de nonetheless intended políticas as a forum to rank ambientales, countries' estructurales policies. y económicas de acuerdo con los With this, objetivos I de would los like países. to thank the donors of the Tax and Gracias Development a Days, los and if you're donadores. curious to learn more, please Si contact es que like the tienen following interés de colleagues saber below. más, por I favor, thank you very much entren for en your attention contacto of this con presentation, las and personas hand cuyos back correos over to electrónicos Asa. aparecen en la pantalla. Gracias. Thank you very much, Insa. And Muchas gracias, Ilsa. I think, we've seen that the carbon pricing landscape Sabrán bien is que el very much a entorno, que el dynamic panorama de policy precios area al and carbono has es un área dinámica. started to show De las interesting políticas, trends, empezamos ya también a ver unas especially tendencias in the interesantes, en diversity especial en lo que of respecta how the a la instruments are being diversidad implemented, the range de of métodos de approaches implementación towards de las políticas y los emissions trading diferentes systems, abordajes towards hacia los carbon taxes sistemas, hacia is quite los esquemas notable, de precios and I actuales. think it's Esto es interesting to keep track of that, notable y creo que vale la pena including the pickup of estar al action tanto, in emerging incluyendo and developing
las acciones en los países emergentes y en I desarrollo think en we este have frente. one question in Me Spanish, parece que and hay una I think pregunta it y está en regards español. to Es una pregunta sobre the reaction of countries la reacción de that los export to países the European Union que exportan a la Unión um, Europea, to the EU Carbon Border Adjustment Mechanism. de acuerdo And con el mecanismo de if I ajustes understand transfronterizos. correctly, Eso sí entendí and whether correctamente la these pregunta. countries should implement their own Y si los países deben taxes in implementar their countries. su propia cobertura de impuestos en sus This is a países. very important question that is Es una probably pregunta being asked by sumamente many relevante y countries, probablemente and son muchos los I think países when que se it la están comes planteando. to carbon pricing, Para el it's esquema de precios important al to carbono, consider a country's emission es importante sources considerar las fuentes de and emisiones de los whether países those align or not y with si se CBAM alinean covered o sectors. no In many con los countries, sectores emissions con emanate cobertura. from Muchas sectors emisiones de los países that provienen are not justamente de sectores usually the CBAM covered que sectors. So por lo general no transport son is países con usually a cobertura, big como contributor to el sector emissions, del and to transporte, the que extent suele that contribuir countries can significativamente a las emisiones, price these especialmente emissions, por el hecho de that que would los be, países pueden poner un precio I think, a an dichas approach that would emisiones. Se be puede more considerar effective un in enfoque reducing así, que un enfoque así the sería más domestic efectivo emissions. So it para depends reducir las on what is the emisiones a nivel policy doméstico. Así objective que realmente behind carbon depende del pricing. objetivo I think político that's as far detrás as I del can esquema de go. precios por Are parte del there any gobierno. other Creo que eso es questions lo que puedo regarding comentar. No sé si hay INSA's dudas presentation? Otherwise, we adicionales sobre la can move presentación to de our ISA. next De no presenter. ser así, yo considero que podemos avanzar a la siguiente persona que va a Okay, presentar. so our next presenter, as I introduced before, is Charlene Tal como Hammer, mencioné anteriormente, who's the Charlene Director for Hamrich, Environmental and Fuel directora Taxes at de the National Treasury in South Asuntos Africa. Fiscales y Ambientales So, del Tesoro Charlene, I Nacional turn de to Sudáfrica. you. If you Charlene, could share your adelante, screen with la us. palabra es suya, si And puede thank you so compartir much pantalla con for nosotros. participating. To share South Gracias Africa's de nuevo por experience la on oportunidad que me dan de carbon compartir la pricing. experiencia de We started a Sudáfrica sobre el process esquema de around precios the al mid carbono. 2000s El on proceso environmental fiscal comenzó a reform inicios del and looking at 2000 ways to use con la the tax reforma system to fiscal, help buscando achieve our maneras de environmental utilizar el goals, sistema and then fiscal para building lograr on los that objetivos work ambientales towards the y end of the seguir 2000s. construyendo, We seguimos. started looking Para at policy fines del instruments año to 2000 address climate buscamos change instrumentos and políticos para la recognizing mitigación that del cambio climático en South Africa reconocimiento accepted de its que share of the Sudáfrica responsibility in terms of acepta the global su response to grado de climate change, and responsabilidad we en were looking cuanto at a la ways respuesta to global al cambio and climático y instruments estamos that could help buscando us to achieve maneras e cost-effective instrumentos que nos permitan mitigation. lograr una In medida de terms of South mitigación costo Africa's efectiva. climate Con policies, relación a we las have a suite of políticas policies in climáticas de place, and the main Sudáfrica, goal tenemos un conjunto is de políticas to instrumentadas, entrench a cuya price meta signal that will principal help es emitir ensure that we have a señales de just precios transition que to a low ayuden carbon a economy. garantizar que As haya you una may be transición aware, justa a most una of South economía Africa's emissions is descarbonizada. due Como to sabrán, la mayoría de las electricity emisiones de Sudáfrica generation se deben from a la coal, generación eléctrica which is the main proveniente source of del carbón, que es la generation in South principal Africa, fuente and de we remain generación one of energética the en top 20 Sudáfrica emitters y of sigue greenhouse gas siendo emissions uno de in the los world. 20 Um, países at the principales emisores de COP26 gases de efecto meeting, we set out invernadero our en el commitments mundo. En in la our nationally COP26 determined fijamos los contributions compromisos en las for the period determinaciones 2026 nacionales to para el periodo 2030, and then 2026 a from 2030 y también del from 2025 to 2030, and then 2025 al onwards. So 2030 y en essentially, lo we are expecting sucesivo. our En emissions esencia, to la peak in expectativa es que 2025 nuestras within the emisiones lleguen a range un of pico en around el 2025 398 entre un rango to de 390 510 a tons. But from 510 mil 2026 to toneladas, pero a partir de 2030, we have 2026 al committed to 2030, a nuestro reduction in compromiso our emissions es una in the range reducción of around de las 340 to emisiones de para 450 alrededor million 350 a tons. And this is 450 aimed millones de to toneladas. try and achieve the La goals meta around es cumplir keeping warming los within the objetivos or de below 2 evitar degrees el Celsius and trying to calentamiento achieve por the debajo de 1.5 2 degree grados y temperature tratar de llegar a la Celsius goal. temperatura In de order for us to 1.5 reduce our grados Celsius. emissions, A the fin de que largest logremos reducir las opportunity for emisiones, us la mayor to reduce oportunidad que emissions is through tenemos de the reducir electricity emisiones sector es a través and del through the sector transition de to la renewable electricidad energy, con la transición a as la well as looking at emissions energía in the other renovable, key buscando emisiones sectors.
también en los otros sectores principales. Desde la perspectiva de respuesta política, Sudáfrica recientemente el presidente firmó la Ley Nacional de Cambio Climático que instaura una serie de medidas que nos van a ayudar a lograr nuestras metas, que son sectoriales, de presupuesto y planes de mitigación para los sectores de alta emisión y también para las empresas. Y como para complementar eso, además del impuesto al carbono en 2019, que entró en vigor el 1 de junio del 2019. También hicimos compromisos dentro de la estrategia de cero emisiones para tratar de llegar a emisiones neto cero para el 2050, implementando también todo un conjunto de incentivos para eficiencia energética, producción de energías renovables, así como vehículos, producción de vehículos eléctricos. Nuestro compromiso al impuesto y la implementación nos lleva al desarrollo de dos sistemas clave. Uno, un sistema para el reporte de emisiones por parte de empresas, que se llama el sistema de reportes de Sudáfrica, que es la base para el impuesto al carbono, y en segundo lugar, un sistema de administración de las compensaciones para facilitar el desarrollo de un mercado global. Finalmente, desde la perspectiva de financiamiento climático, instrumentamos el plan de implementación de transición justa, que básicamente apoya 4 áreas para ayudar a la descarbonización de la electricidad y empezar a descomisionar muchas de las estaciones de carbón, también de acuerdo con el trabajo de financiamiento sostenible. Este plan forma parte de un conjunto mayor de medidas de políticas instrumentadas. Ahora, en lo que concierne el proceso para el desarrollo del impuesto al carbono, como les indiqué, estos esfuerzos comenzaron por ahí del 2009 y llevó prácticamente una década que el impuesto del carbono se volviera una realidad después de un gran proceso de consulta, varios documentos para diseñar el impuesto. Se analizaron diferentes propuestas y se emitieron varias propuestas antes de la entrada en vigor. Reconocemos la función importante del esquema de precios y del impuesto para reducir las emisiones y también para que estos costos se incorporen a los precios de los bienes y servicios intensivos de carbono para ayudar a influir en el consumo, en la producción futura y decisiones de inversión. Desempeñará un papel relevante a plazo corto, mediano y largo para lograr nuestros objetivos nacionales. Introducimos un impuesto con una tasa muy baja, inicialmente de 8 a $10 por tonelada. También hay una gama de excepciones fiscales del 2 al 95% de las emisiones totales. Esto es un instrumento para ayudar a las industrias a hacer un proceso de transición antes de empezar a enfrentarse a mayores impuestos debido a la reducción en sus sistemas. Rápidamente, con relación al perfil de emisiones de Sudáfrica, más del 80% de nuestras emisiones provienen de las actividades de combustión pura dominadas por la generación de electricidad, seguido además por el sector de transporte vial, que representa gran parte de las emisiones, así como las emisiones futuras. Emisiones por procesos industriales, que representan alrededor del 6% de las emisiones totales. Hablando de la cobertura del impuesto, le damos cobertura alrededor del 80% más de las emisiones por combustión directa. El transporte realmente es el principal responsable, y también las emisiones por procesos industriales. En esta diapositiva podemos ver el pormenorizado proceso de consulta que nos llevó a la creación del impuesto al carbono. Publicamos un documento relacionado con la reforma fiscal en el 2016,
2016, aunque requiere un gran proceso de consulta, así como un documento que mitigation delineó scenarios los in terms of our escenarios de response mitigación a on largo climate plazo para change. seguir This was respondiendo al followed cambio by climático, publication of a carbon tax seguido por la discussion paper in publicación de un 2010, documento de discusión del followed by impuesto a carbon tax al policy carbono en paper in 2010, seguido 2013, por otro and various documento en versions of the 2013 y carbon tax diversas bills versiones between del 2015 to impuesto 2018. fiscal entre el And then in 2015 y el 2018, 2018. the Y carbon para el tax bill was presented to 2018 se Parliament and presentó introduced in al Parliament Parlamento la before being ley adopted antes de su there. So there's been adopción extensive final. Así consultations que on the carbon ha tax habido una consulta over extensa the para la last creación decade del and a half impuesto or so. al Some carbono of the key en lessons that más we've de una learned década. from Las the principales carbon lecciones tax and aprendidas broader del impuesto climate al policy carbono y de implementation la implementación de is that políticas firstly, it's ambientales important to mayores locate a son los carbon siguientes. tax or Primero, carbon es pricing importante policy within situar a broader la climate or política environment en policy agenda. una And there is also agenda opportunities to mayor locate y this within también nos a da la fiscal oportunidad de policy situarlo reform agenda. dentro de In una our agenda case, de the carbon reforma tax was located política in terms of fiscal. our En climate nuestro caso, lo policy hicimos response de and acuerdo aiming con to la get a price respuesta signal in climática place to del promote gobierno para behavior tener un change. esquema de precios que Secondly, pudiera a promover lot los of cambios. our En work segundo on the lugar, carbon gran tax parte del involved trabajo que hemos publication of hecho the ha discussion incluido paper la that outlined publicación del and made a documento de case for discusión que carbon taxes. It justificó also el uso del impuesto considered al carbono y también para considerar the options that we have in place, las whether to diferentes go for an opciones emissions con las trading que scheme or contamos, whether ya to go sea for a un carbon esquema tax. de We published intercambio a de carbon tax emisiones o un modeling impuesto. document that set out Publicamos el documento de modelaje al the impuesto al impacts of a carbono, potential carbon delineando tax, los and we impactos de un engaged posible quite impuesto al extensively on carbono the design of the y tax, trabajamos specifically también around measures extensamente en el to diseño del impuesto, limit or reduce principalmente any para tener adverse medidas que impacts on industry redujeran o competitiveness and limitaran impacts el of higher impacto en la prices on competitividad households over the industrial short o que aumentaran los to precios medium de term. consumo de los hogares, So the key afectándoles a issues, the key corto policy y issues mediano plazo. related to the Los design of the principales temas tax políticos was firstly vinculados that con we el had diseño del already impuesto fueron had in que, place primero, ya you teníamos know, energy-based taxes, which un included an impuestos electricity generation energéticos, levy. incluyendo In terms of this un tax, there impuesto a la were generación concerns that eléctrica. with having in place an Dentro de electricity ese tax, that there esquema, would be double la taxation duda of era que electricity tal with the vez introduction se of the carbon tax. duplicara So one of the la key fiscalización discussions de la that took electricidad, place in que the era lo que no queríamos. consultations was Así que en el around proceso how de do you consulta, una introduce de the las carbon primeras tax, taking into account the discusiones era electricity levy, cómo and there were certain introducir este concessions made impuesto in order to limit sabiendo que impacts había on otro households, ya al and there consumo was broad eléctrico para consideration around minimizar revenue los impactos recycling measures en los and hogares, incentives to help fomentando mitigate the incentivos y short-term medidas de impacts of higher reciclaje para mitigar los impuestos a corto energy and plazo electricity pricing de and the un impacts on aumento en los households. costos de la electricidad y The other minimizar el area impacto en las casas we y were en la fortunate población. was around Otra having the área en la que political nos will and enfocamos leadership fue en la voluntad and política commitment to en el address liderazgo climate y change, compromisos especially por with our reducir commitments el that were cambio put climático, forward y in especialmente 2021, where de we acuerdo signaled con the reduction in lo South que Africa's sucedió en emissions from 2026 2021, to cuando se 2030, buscó, and cuando also se within aclaró que entre nuestros the objetivos Department of estaría una Finance, reducción there plena del was support 2026 a for carbon 2030. pricing, and this played El a Ministerio crucial de role Finanzas in terms of apoyó, lo the cual cabinet and the desempeñó un papel parliamentary central process para to que assist el with gabinete y el the approvals parlamento that were required. ayudaran And en el lastly, proceso de although aprobación. this initiative on Ahora, carbon finalmente, a pricing and pesar de carbon que la taxation was iniciativa de la initiated through the tasación National al carbono y Treasury, el impuesto we have worked very fue closely with el the punto de Department partida of fue el Tesoro Forestry, Nacional, Fisheries and the hemos Environment, trabajado también con el especially on the Ministerio de systems Pesca y for Medio reporting of Ambiente en emissions, el and desarrollo together de with sistemas de with the reporte de Ministry of emisiones y también Energy en conjunto on con the el Ministerio de Energía implementation of a para la carbon offset implementación administration system. de We un had also sistema worked de very closely with administración al the South carbono. Y African Revenue trabajamos Service estrechamente as también the con el Servicio Revenue Tributario Authority de on the design Sudáfrica of the como systems to autoridad de implement recaudación para el diseño and manage de the los sistemas a administration fin de of the tax. So implementar it y was an gestionar la overall administración de este impuesto. Así well-coordinated que
Fue un esfuerzo general y bien coordinado que llegó a diferentes departamentos que ayudaron con la implementación del impuesto. Ahora, rápidamente, ¿qué cubre el impuesto? Es bastante amplio. Las emisiones de gas invernadero, óxido nítrico, son emisiones calculadas con factores predeterminados para combustibles que se basan en el panel intergubernamental de cambio climático que ya fue publicado y que en ciertos casos hay factores específicos de países y de empresas, especialmente en los procesos del gas licuado. También el sector de combustibles líquidos, cubriendo la mayoría de los procesos industriales, incluyendo el hierro, el acero, vidrio, cemento, químicos, emisiones de la minería, metano del carbón y emisiones del transporte como parte del impuesto al carbono, que es el impuesto general instrumentado. Los impuestos alrededor son actualmente de $10 para el periodo 2024 y aumentarán alrededor de $13 estadounidenses para el 2025, lo cual actualmente ya se encuentra siendo analizado por el Congreso. Ahora, como parte del proceso de implementación del impuesto, introducimos una gama de medidas de reciclaje, incluyendo un incentivo fiscal para la eficiencia energética, así como medidas de apoyo para que no haya impacto a corto plazo en los precios de la electricidad debido a este impuesto. En esta lámina, lo que vemos del lado izquierdo son algunas de las excepciones fiscales instrumentadas. Hay una exención fiscal para industrias y sectores expuestos al comercio. También ofrecemos un incentivo para emisiones fugitivas y de procesos a los sectores de abatimiento. También tenemos una disposición para el desempeño. Cuando un país cuando un área está desempeñando mejor que la tasa de referencia, puede acreditar un descuento del 5%. Y también permitimos que las empresas inviertan en proyectos para ahorrar emisiones que se pueden ir utilizando para reducir esta carga fiscal. Del lado derecho, ya mencioné el incentivo a la eficiencia energética, que es una de las maneras en las cuales se recicla la recaudación. Otra área importante es el impuesto a generación eléctrica implementado. El pago de ese impuesto se puede compensar si tomamos en cuenta la responsabilidad de generación eléctrica, que también se pueden ir compensando de acuerdo con la generación de energía eléctrica. Tomando en cuenta las medidas en vigor que estaban en efecto en Sudáfrica antes de la presentación de este impuesto. Rápidamente sobre la compensación del carbono. Permitimos el desarrollo de proyectos de compensación como créditos de carbono que pueden ser elegibles dentro del sistema de compensación de Sudáfrica. Los proyectos elegibles son justamente aquellos situados en Sudáfrica para aquellos que entren en el mecanismo de desarrollo limpio que está dentro del artículo 64 bajo el acuerdo de país, el estándar Vera y también la regla de oro. Buscamos desarrollar una norma local para Sudáfrica para aliviar la carga administrativa de las industrias en lo que respecta a acceso a esquemas de compensación de carbono. En esta diapositiva podemos ver la trayectoria de la tasa para Sudáfrica del 2023 al 2030, que forma parte de la legislación publicada. Indica que básicamente desde el 2026 la tasa del impuesto del carbono aumentará significativamente de $16 de los Estados Unidos a $25 de los Estados Unidos en el 2030.
La principal razón para esta trayectoria de precios fue brindar certidumbre política a inversores y guiar las decisiones de inversión a plazo corto y medio. Y publicamos también el documento de discusión al impuesto del carbono en noviembre del año pasado con propuestas para modificaciones al impuesto en el 2026, incluyendo la reducción de ciertas medidas para de esta manera seguir publicando los documentos y compartirles el. Y agradecemos el apoyo de las medidas para la generación del impuesto del carbono porque permiten un cambio de conducta entre las empresas y los consumidores a plazo medio y largo. Es un proceso difícil crear un impuesto a carbono, especialmente en lo que respecta a fiscalización. En nuestro caso, sí hubo un gran proceso de consulta que requirió que se hicieran ciertas concesiones para reforzar y garantizar la aceptación pública del impuesto al carbono. También fue una fase escalada, tal vez sea la apropiada, en especial para las economías en desarrollo, para garantizar una transición justa, empezando con una baja tasa inicialmente e ir ajustando la tasa con el tiempo. Esa tal vez sería una manera de presentar una medida de estas. Los precios al carbono desempeñan un papel preponderante para generar una respuesta más amplia. Les agradezco por su atención. South Muchas Africa gracias. Hemos visto que Sudáfrica empezó creando las condiciones o colocando las condiciones necesarias para presentar de manera exitosa una medida así. A raíz de tener otras medidas ya en vigor y permite considerar el entorno político, también las opciones de reciclaje y de incentivos al reciclaje, que aumentaría la aceptación del público. Una transición justa y otras consideraciones. Sabemos que también dentro de este paquete, la concepción fue la reforma fiscal, la reforma a la Constitución. No fue solamente una política ad hoc que se presentó, sino que incluyó una forma de pensar muchísimo más amplia. Además, el hecho de que fue un esfuerzo interministerial que requirió coordinación con todas las secretarías relevantes, que además tendrán que ver en la implementación de la política, ha sido significativo. Sudáfrica sigue aprendiendo y es grandioso saber que cuentan con la flexibilidad ofreciendo esquemas de compensación. Esto gestado desde el diseño. Ver y por eso seguimos atentos a los resultados del proceso de consulta a la reforma que están llevando a cabo. Ahora le doy la palabra a nuestra siguiente oradora, quien nos va a hablar sobre sus esfuerzos en este mismo ámbito. Buenas tardes para mí, para ustedes pueden ser buenas tardes o buenos días o buenas noches. Muchas gracias por invitarme a este webinar. Ya me presentaron. Actualmente soy el líder de la Secretaría de Hacienda en Indonesia. Presento el caso de Indonesia en términos de cómo hicimos nuestros precios de carbono en nuestro sector en Indonesia. Y de hecho esto está basado en la introducción de Indonesia después de la COP de París de esta iniciativa. Para nosotros es un instrumento como parte del objetivo por alcanzar. Como pueden ver en la pantalla,
Hay un alto objetivo de reducción de emisiones en el sector energético, en particular porque tenemos altas emisiones con base en este escenario para 2030. Y el gobierno quiere hacer una estructura de precios de carbono para promover la infraestructura renovable, eficiencia energética, etcétera. Todo forma parte de un mismo objetivo y los precios de carbono son parte de esto. Pero regresemos a 2024, cuando el gobierno presentó un plan para reducir el objetivo de emisiones de 31% a 25.9% usando recursos domésticos. Después de 2015 a 2016, de hecho, perdón, se aumentó de 29 a 31% y se presentó un estudio sobre un instrumento basado en el mercado apoyado por el Banco Mundial. Había dos sectores para esto, el sector energético y el otro eran otras industrias. El programa incluyó la preparación de datos recabados para el sector energético y para la industria del cemento. Y en 2019 el gobierno estableció, empezando en 2019, el gobierno preparó algunas regulaciones. La primera fue una regulación presidencial sobre el precio de carbono y hubo 4 instrumentos que fueron introducidos en esta regulación presidencial. Los vemos en 2021, primero el ETS y compensación y después los impuestos al carbono con mecanismos que se determinarían después. Y esta fue la primera regulación. Y después esta regulación también permitió el artículo 6 de nuestra estrategia para reducir las emisiones en Indonesia. Y después se estableció el mecanismo de créditos, el mecanismo de crédito doméstico utilizando la metodología aprobada por el Ministerio de Energía y de Florestas, usando la metodología aprobada por la UNFCCC y también abierta a reconocimiento mutuo. Después, el gobierno estableció el Sistema Nacional de Registro. Esta es la primera regulación importante en la introducción de los precios de carbono en Indonesia. La segunda regulación fue establecida también en 2021 y es de hecho la ley de armonización o estandarización regular sobre impuesto al carbono. Y ahí dice que se aplica de bienes que tienen contenido de carbono. También será aplicado para la emisión de las actividades. Estos 2 artículos han sido utilizados como la base de esta norma en Indonesia porque en el mismo capítulo dice que la carga de impuestos podría reducirse si estas instalaciones participan en el ETS. Y en la regulación también dice que un proyecto piloto debe ser realizado implementando el impuesto al carbono en una planta de carbón, por ejemplo. Con base en esto, la Administración de Energía y Recursos del gobierno en Indonesia
promovió la regulación que estableció el ETS para el sector energético. Otra ley importante es la ley número 4, relacionada con el desarrollo y fortalecimiento del sector financiero. Y es importante en esta ley que existe un capítulo que introduce este comercio de carbono en un mercado. En 2023, por ejemplo, la bolsa de Indonesia mandó o inauguró el intercambio y el comercio de carbono. Lo que les mencioné fue 2018, que es el sistema de MRV para el sector energético, y después, en 2021, hubo una prueba piloto del ETS para el sector energético. Y después, la regulación del Ministerio de Energía fue promulgada en 2022. Y en 2023 empezamos con el ETS en el sector energético. Seguimos en 2024. Y ahora tenemos el tercer año de ETS en Indonesia. ¿Y cuál es, digamos, el diseño del ETS en Indonesia? Veámoslo así, la implementación en el sector energético del ETS en Indonesia sigue esperando una regulación. El uso del ETS, la penalidad de que una instalación no cumpla este límite es que deben pagar su impuesto o tienen que comprar una compensación del mercado, etc. La regulación relacionada con el impuesto no ha sido, digamos, emitida o promulgada por el Ministerio de Finanzas. Entonces, ¿cómo calculamos, cómo podemos definir este límite, este techo? En Indonesia, tenemos este ETS basado en intensidad. Digamos que el límite para instalación será determinado con base en la referencia en el benchmark de intensidad de la instalación del año pasado en comparación con el anterior. Este sería nuestro porcentaje. Y voy a seguir con esto. En 2023, cuando empezamos el ETS en el sector energético, en las plantas de carbón, teníamos 99 unidades participantes que cubrían como 33.7 gigawatts. Y en 2024 aumentó a 146 unidades que cubrían 38.3 gigawatts. El motivo es porque empezando en 2024, las plantas de carbón con capacidad instalada de más de 25 megawatts se incluían en el ETS. Y después, con base en las emisiones verificadas en 2023, vimos 72 transacciones de límite total de las toneladas de CO2 totales, pero el precio promedio es 10,000 rupias por tonelada, como 7 centavos, como 70 centavos por tonelada de CO2. Uno de los problemas para nosotros que tenemos en Indonesia se debe a que los primeros 2 años government actually provided subsidies for the electricity in Indonesia. So one of the problems that government could not uno de los actually problemas en términos de electricidad en Indonesia a tight cap is because
para poder poner un techo límite, un techo estrecho, es que entre la empresa y el productor independiente de energía hay una cláusula. So in the government force measure say it says that if there is any policy introduced Y by se a establece government, en then la ley que si hay if there is una increased política cost establecida to the por el operation of the coal gobierno, power si hay un plant, aumento then en el the increased costo de cost operación de la is planta, este split to the aumento utility. And then del at the end, the costo se utility puede will have to pasar pass it to al the servicio government. público y al Which final el means servicio that público tiene que pasárselo al gobierno. by tightening the Este cap quiere means decir actually que al the ajustar the este techo, potential increase in the operation el cost of aumento coal power plant potencial en will el be costo de increased. operación Means de la planta de carbón aumentará. let's say subsidy Digamos, for el the electricity will subsidio increase. That's not de a electricidad aumentará. problem for the Esto no implementation of es the ETS in un Indonesia. problema tal vez para la implementación del ETS And en then Indonesia. this is the roadmap how Y este es government el let's say mapa, el roadmap implement the ETS de cómo in the power sector. el gobierno busca implementar el ETS en el sector energético. Como ya lo expliqué, But starting this year, comenzamos we will have to en include este año a incluir power plant that is not connected to the grid. las plantas de energía que no están conectadas con la red, porque empezamos en la red, empezamos con la planta de carbón, pero después con las de gas y las de diésel. For the Este introduction es of el the ETS plan que el gobierno tiene para la introducción de ETS en el sector energético. Apart from the Después, además we have also crediting del mechanism, as I ETS, mentioned. We y have también domestic creamos un mecanismo, como les dije, tenemos un mecanismo doméstico que ya está funcionando, pero hay aún algunos asuntos con respecto al ETS. ¿Cuál es el reto para nosotros ahora? El principal asunto aquí es el subsidio. El subsidio dado por el gobierno para las tarifas de casa, de hogares. El gobierno tiene que subsidiar, digamos, la electricidad y el dueño de la planta de carbono, de la planta energética, no podrá pasar el costo a los consumidores, a los hogares. Ese es uno de los problemas. El segundo también es el PPA, digamos, con el tema de fuerza mayor del gobierno, en el que el costo se pasa al servicio público y de ahí al gobierno. Y el tercer asunto es que la orden de entrega, de hecho, viene del servicio público. También pues energía pueda generar grandes cantidades de electricidad y eso también genera gran cantidad de emisiones con base en la orden del centro de despacho, del centro de instrucciones de entrega de energía. Por eso estamos buscando en Indonesia o estamos basándonos en un límite, en un techo basado en intensidad. Este es el asunto que tenemos, el primero. El segundo, de hecho, es que ahora que tenemos un sistema fuera de la red, este no está subsidiado. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, introducir este mismo estándar para sistemas subsidiados y no subsidiados? Esto se vuelve también un problema para nosotros, porque digamos que si ponemos un techo estándar para las plantas no subsidiadas, habría un tratamiento injusto o desigual para el sector energético en términos de servicios públicos. Voy a detenerme aquí. Me dará mucho gusto responder sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Como vemos, es una manera más de implementar los precios de carbono. Creo que Indonesia es interesante en términos de que es bastante diferente de la historia de Sudáfrica. Tiene esta combinación del impuesto al carbono y un ETS. Y el elemento del subsidio también pudiera estar minando, socavando la efectividad del propio instrumento
pero una vez más tiene que ver con comenzar, poner todo en su lugar como en un sistema MRV con las distintas regulaciones que deben apuntalar y sostener este instrumento y después comenzar a afinarlo y a mejorar el instrumento a lo largo del tiempo. Es interesante. Ahora paso al público. Sé que ya rebasamos el tiempo, pero si tenemos una o dos preguntas para los oradores, doy la bienvenida a estas preguntas del público. Si no, agradeceré a los oradores profundamente por dedicar el tiempo a participar en este panel. Agradezco mucho el tiempo que se han tomado para compartir con nosotros su jornada en los precios de carbono y espero que haya sido útil también para los participantes.